puede ser un cáncer, y no cualquier tipo de cáncer, son cánceres más o menos feitos, ¿ah? Más o menos feitos. La hipercalcemia, que es la forma como diagnosticamos, puede manifestar de muchas formas. Depende mucho de la severidad de la hipercalcemia, muchos de los síntomas. Algunos no dependen tanto de la severidad, pero son básicamente cinco temas que se ven afectados cuando el calcio se eleva mucho. Puede haber una gran calciuria y esto lleva a una litiasis renal, por ejemplo. Puede haber una diabetes insípida nefrogénica, por ejemplo. Puede haber nefrocalcinosis con insuficiencia renal posteriormente, por ejemplo. Y por supuesto, con la hipercalciuria por la calciuria, esta puede generar deshidratación dignos de compromiso renal. Evidentemente, es un órgano que se compromete como consecuencia de la hipercalcemia. A nivel del sistema nervioso central, por supuesto, y eso sí tiene mucho que ver con el nivel de la calcemia. Recuerden que el calcio normal va hasta 10.5. Cuando el calcio pasa de 14, en hipercalcemia, o ya va a haber letal, coma, a veces convulsiones, aunque esto es más raro, debilidad muscular y en casos crónicos puede haber incluso psicosis. Por eso yo siempre les recalco a ustedes, cualquier paciente neurológico debe tener una evaluación de sus niveles de calcio. A veces te encuentras con sorpresas, como la causa ahí de todos los problemas. A nivel gastrointestinal, la hipercalcemia puede generar náuseas, puede generar vómitos, puede generar anorexia, igual que una insuficiencia renal, por ejemplo, puede generar constipación, dolor abdominal y en algunos casos pancreatitis por depósitos de calcio a nivel del páncreas. ¿Ah? Eso también puede generar. A nivel, por ejemplo, de hueso, aquí va a haber la mayor cantidad de síntomas de molestias. ¿Por qué? Porque la hipercalcemia, el calcio aumentado en sangre, no viene pues el calcio de la dieta, no, viene principalmente del depósito, que es el hueso. Y como va a haber una gran resorción ósea que explica la hipercalcemia, vas a tener dolor óseo, puedes tener artralgias, puedes tener osteoporosis sin duda en casos de mediana cronicidad, osteotitis fibrosa o quistes fibrosos, que son zonas de desmineralización ósea por la mayor resorción y por supuesto fracturas patológicas. El término de fractura patológica hay que entenderlo bien. Eso ustedes lo van a hacer seguramente cuando hagan traumatología, o de repente algunos ya lo saben. Toda fractura es patológica, sin duda, pero el término de fractura patológica se refiere a esas fracturas donde el trauma no justifica la lesión. ¿Ah? Alguien te da un golpecito en la espalda y ya te rompió una vértebra, algo así. No estás jugando fútbol, pateas la bola y te rompiste el fémur. Esa es una fractura patológica que básicamente indica debilidad del hueso, una gran debilidad del hueso. En casos de siempre va a haber compromiso óseo como base. Y a nivel cardiovascular, recuerdan que en hipocalcemia había QT largo, acá hay QT corto. La presión arterial que empieza a subir, puede haber arritmias cardíacas, bradiarritmias básicamente, y calcificaciones vasculares y valvulares que pueden implicar compromiso, ¿cómo les explico? Hemodinámico. Es decir, si las válvulas no funcionan, puede haber insuficiencias, puede haber algunas estenosis, que explica mucho de la severidad de algunos casos de hipercalcemia. Pero hay datos que son bien, bien, bien interesantes, mucho con el nivel de la calcemia, como por ejemplo. Este paciente, vean esa pupila totalmente discórica. Bueno, esa pupila discórica no se debe a la hipercalcemia, es un paciente que seguramente ha tenido cataratas y esta a través del iris y le deformaron el iris. En fin, esa es una complicación de la cirugía de catarata. Pero ven la queratopatía, es decir, la opacidad, esta especie de nube que uno tiene acá, que limita pues, mucho, mucho la visión y que solo se puede arreglar con un trasplante de córnea. Esta queratopatía en banda es un signo bastante característico, no es patognomónico, ya, pero bastante característico de un cuadro de hipercalcemia y que en los casos leves, quien lo diagnostica es el oftalmólogo a través de un examen que se llama examen con lámpara de hendidura. Es una lámpara que tiene esta luz así en forma rectangular, como una línea, como una hendidura, y donde es mejor ver esta lámpara de hendidura me sirve mucho para evaluar córnea, por ejemplo. ¿Ya? Este es típico de una hipercalcemia
Y no la confundan con la opacidad senil. Esto no va a pasar a todos en algún momento. Esto ocurre en personas que pasan años. Muchos de vuestros docentes ya tienen esto, es algo natural. Vuestros papás, seguramente abuelitos, ven los ojitos y tienen esto. Entonces, eso y que eso es un proceso propio del envejecimiento, pero no confundir mientras la normal, porque la parte está intacta, acá la parte central es justamente la que se encuentra afectada y limita grandemente la visión, por supuesto. Vamos a esta hipercalcemia, perdón chicos, estoy ya. Vamos a esta hipercalcemia, hiperpara, hiperpara, puede ser hiperpara primario o hiperpara terciario, ahora vamos a conversar un poquito sobre eso. Cuando tengo hiperpara, a ver, sin mencionarles a ustedes, deben saber. Si aumenta hormona paratiroidea, va a haber hipercalcemia con hipofosfatemia. Entonces, hipercalcemia con hipofosfatemia es bastante sugerente de hiperparatiroidismo. Y cuando hay hiperparatiroidismo, recuerden que son cuatro glándulas paratiroideas. Cuando hay hiperparatiroidismo, es habitualmente el adenoma o el tumor de o a veces de otra, habitualmente una de esas glándulas paratiroideas. Cuando uno tiene hiperpara primario, este, no termina el plan diagnóstico, más bien yo diría que empieza, porque vamos a necesitar tres, vas a necesitar tres, ¿cómo les explico? Tres, diagnósticos a los cuales vas a tener que llegar para definir exactamente qué está pasando con tu paciente. Un hiperpara puede ser esporádico, es decir, me da a mí y a nadie más en mi familia y no tengo otra enfermedad más. Pero para llegar, que es lo más común, dicho sea de paso, pero para llegar al diagnóstico de hiperpara esporádico, necesitas descartar los otros dos. Si tú tienes hiperpara primario, estás en la obligación de buscar hiperparatiroidismo en el resto de la familia, sobre todo en los familiares consanguíneos de primer y segundo grado, es decir, en mi hijo, en mi nieto, en mi hermano, ahí. Hay que buscar. Y en forma activa, no es buscar, no es que yo tenga el diagnóstico de hiperpara y en esta semana me buscan a la familia y se acabó. Nadie tiene ese esporádico. No, el caso familiar puede aparecer después. Así de complicado puede ser el asunto. Y tú consideras un caso esporádico cuando siempre era un caso familiar. Con el tiempo recién te das cuenta. O el hiperpara también puede ser parte de no ser esporádico y ser parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o de tipo 2A. Las neoplasias endocrinas múltiples son un tipo de tumores endocrinos que básicamente se asocian a hiperfunción endocrina y que a veces tienen cierta asociación y por eso tienen esos nombres. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1, por ejemplo, van con problemas genéticos, van con ciertas mutaciones genéticas. Se asocia, por ejemplo, a tumores de la pituitaria, de la hipófisis, tumores de la paratiroides hiperpara y tumores de páncreas, un insulinoma, un glucagonoma, etcétera, ¿ya? Recuerden las tres P's: P de pituitaria, P de paratiroides, P de páncreas, ¿ya? Esa es la neoplasia en la múltiple tipo 1. Entonces, si un paciente tiene hiperparatiroidismo, tiene la obligación de buscar páncreas y buscar hipófisis. No vaya a ser que también tenga algún tumor ahí. Y de repente no es un hiperparo esporádico, sino es una neoplasia en la múltiple tipo 1. O de repente es una tipo 2. La tipo 2, por ejemplo, acompaña hiperparatiroidismo, feocromocitoma y cáncer medular de tiroides, ustedes recuerdan. Entonces, si un paciente tiene hiperparatiroidismo, hay que evaluar esa tiroides, hay que evaluar esas suprarrenales. Vean lo complejo que puede ser el diagnóstico de un hiperpara esporádico, hay que descartar estos dos. Y aquí en Cusco, que no tenemos genética, no tenemos medicina genética, ni tenemos laboratorio de genética, hacer estos diagnósticos nos puede demorar años, ¿ah? Por si acaso. Hay una variante de hipercalcemia que es bien interesante, que es esta hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar. Un riñón que te resuelve mucho el calcio, que no te elimina mucho, que tiene una fracción de excreción de calcio por debajo del 1%. ¿Ah? Este, son cuadros benignos, habitualmente familiares, habitualmente empiezan a edades tempranas, son generalmente hipercalcemias leves, porque como el problema no se encuentra a nivel de paratiroides, el aumento de la calcium va a llevar a que haya regulación del aparato hormona y por lo tanto la hipercalcemia no va a ser tan marcada, tan manifiesta, tan severa. Por eso son cuadros benignos. Terapia con litio o el hiperparaterciario es otra forma de hipercalcemia relacionada con paratormona, pero no son las únicas.
Básicamente hay dos tipos de cáncer que pueden generar hipercalcemia. Esos cánceres que generan osteólisis local, es decir, un cáncer X, cáncer de mama, por ejemplo, un mieloma múltiple, que es tan característico, por ejemplo, o un linfoma, hacen metástasis a hueso, a cualquier hueso, metástasis. Y son metástasis osteoclásticas, es decir, metástasis donde la célula metastásica hace resorción ósea, como un osteoclasto. Y en esa resorción ósea, pues va a aumentar la calcemia que va a salir justamente ese calcio del hueso. Esa es la osteólisis local, 20%. Típicamente en los casos de osteólisis local, tú vas a tener, es un juego de feedback, es un juego de feedback. Tú vas a tener calcio que empieza a subir, número uno. Número dos, en respuesta la paratormona cae. Ya no es un hiperpara, cae la paratormona. Y al caer la paratormona, el fósforo tiende a subir. Yo voy a tener esa combinación. Entonces, si tengo calcio alto con paratormona que empieza a caer, oye, que cuidado que puede ser cáncer. Y de repente es una osteólisis local. Y mira, ¿qué tipo de osteólisis local? Ya es un tumor metastásico, o sea, donde ya prácticamente no hay nada que hacer. Mira lo ominoso de este diagnóstico. No solo eso. Hipercalcemia debida a un tumor, estos son una malignidad humoral o un síndrome paraneoplásico, relacionado a un tumor que produce, por ejemplo, un cáncer de células escamosas a nivel pulmonar, un cáncer renal, un cáncer de ovario, un cáncer de ovario, también un cáncer de mama, donde el tumor, siendo pequeño, empieza a producir, y sin metástasis, empieza a producir una sustancia que se llama, o muy parecida a la paratormona, sustancia que se llama péptido relacionado a paratormona, o paratormona-like, así se llama, ¿no? Paratormona-like. Un ratito, muchachos, un ratito. La universidad me llama. Tengo que registrar mi asistencia. Bueno, siempre registro mi asistencia, pero nunca registro mi salida. A ver si esta vez me acuerdo y registro mi salida. A ver, ya. Tema de hoy, repaso. Y repaso, repaso. Bueno, para variar, el sistema no me deja. Ay, no voy a ordenar. No, perdón, muchachos, discúlpenme. Alguien cambió alguien cambió mi horario. Esto lo recuerdo con cariño. Oh, ya me comenté la HD. Oh, ya me comenté ya, perfecto. Les decía, un tumor X, todavía sin metástasis. Y ese tumor pequeñito me bota un péptido que se parece mucho a paratormona, pero no es paratormona. Este péptido se llama péptido parecido a paratormona, paratormona-like, o péptido relacionado a paratormona, para que me entienda mejor, paratormona bamba. Y una paratormona bamba, que funciona como paratormona, pero no es paratormona. Entonces, aumente esta paratormona bamba y va a aumentar pues, la calcemia, porque ese es el efecto de la paratormona. Esto es un péptido que se parece a paratormona y que tiene efecto paratormona. Entonces, aumenta el calcio, baja el fósforo. Pero cuando tú mides la paratormona intacta, el péptido, la paratormona como tal, la paratormona nativa, ¿cómo cree que se encuentra la paratormona nativa si la calcemia sube? Pues va a caer, igual que acá. Calcio alto con paratormona baja. Eso puede ser cáncer. Y no cualquier cáncer. Y no cualquier cáncer. Número tres, el otro inconveniente. Acá, cuando tú tienes aumento de este efecto paratormona por esta paratormona bamba, vas a tener fósforo bajo. Igual que un hiperparatiroidismo. Acá recuerdas que tú vas a tener fósforo alto, porque está cayendo la paratormona. Porque acá no hay efecto paratormona, pero acá sí.
A ver si esa parte me lo entendieron bien. Linfomas que te secretan más cantidad de vitamina D hidroxilada y algunos tumores que pueden tener secreción ectópica de la propia paratomona. Esto es algo bastante raro. Aquí tienen ustedes aquí entonces las casas de hipercalcemia. Por lo tanto, a todo paciente que tiene calcio por encima de 10,5, esta obligación medir paratomona de todas maneras y fósforo. Y si encuentra paratomona baja, hay que buscar el cáncer, hay que buscar si fuera un cáncer que produce este síndrome paraneoplásico o de repente hay una metástasis, es triste de repente lo que tienes que enfrentar. O un linfoma, que es estos linfomas raros, donde aumenta la cantidad de vitamina D hidroxilada, con aumento de la absorción de calcio, con aumento de la calcemia, con reducción de la paratormona. Con reducción de la paratormona. Estos tres casos van con reducción de paratormona. O sea, si tú tienes, otra vez repito, calcio alto con paratonina baja, cuidado que es cáncer y hay que saberlo encontrar. Cuidado que es cáncer. Otras causas de hipercalcemia, intoxicación por vitamina D o ciertas enfermedades granulomatosas como tuberculosis, sarcoidosis, qué sé yo. El tejido granulomatoso es especialmente rico en algunos casos, se puede ver mayor cantidad de síntesis de vitamina D. En el linfoma de Hodgkin también puede haber tejido con mayor actividad de 1-hidroxilasa y por lo tanto mayor síntesis de vitamina D y el cuadro de hipervitaminosis D, por mayor consumo, por mayor síntesis. Asociado a fármacos también puede haber hipercalcemia por litio, por uso crónico de tiazidas, aunque esto es raro, hay tanto hipertenso que usa tiazídicos y no tiene mayores cambios en su calcio. Intoxicación por vitamina A, el síndrome de leche álcali, pacientes que reciben terapia de sustitución con andrógenos o con estrógenos, también en ellos puede haber ciertos niveles de hipercalcemia. Entonces, vean ustedes, chicos, que cuando tengo un paciente con hipercalcemia, hay que dosarle paratromona, también hay que ver, oye, no se da un problema granulomatoso, oye, no tiene intoxicación por vitamina D, hay que dosar vitamina D. Y la mejor forma, por ejemplo, de dosar vitamina D es dosando 25 hidroxivitamina D, eso usted ya lo sabe. ¿Mm? O ver historial de consumo de medicamentos y algunas endocrinopatías que en estadios avanzados pueden generar hipercalcemia, hipertiroidismo, por ejemplo, insuficiencia renal, por ejemplo, o feocromocitoma, por ejemplo, donde en cualquiera de estos tres la hipercalcemia acompaña a los estadios más avanzados de la enfermedad. Otras causas de hipercalcemia puede ser, por ejemplo, la postración crónica. Si estás postrado crónicamente, pues aumenta. Ustedes recuerdan que a nivel del hueso hay una competencia entre actividad osteoclástica. Una competencia, es un efecto complementario. Los huesos no se mueven, pues va a aumentar la actividad osteoclástica y el hueso se convierte, más que un órgano de sostén, se convierte en una fuente de calcio. Y se puede generar hipercalcemia con los consecuentes problemas óseos que eso trae. Trastorno de las proteínas séricas, por supuesto, si es que existe un aumento por ahí patológico de la cantidad de albúmina en sangre, va a aumentar la calcemia total, aunque esto no se va a acompañar de sintomatología porque la calcemia iónica no se va a ver afectada. La hipercalcemia idiopática de la infancia, muchos chicos que tienen hipercalcemias altas, si les buscamos causas y no encontramos nada, son obviamente causas benignas, y la insuficiencia renal, que es raro encontrar hipercalcemia, pero es posible. Es raro encontrar porque lo más común de encontrar es justamente hipocalcemia. Hipocalcemia. A ver, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario? Doctor, una pregunta. Hace Cuenta. un momentito comentó que en la insuficiencia renal lo habitual es que cause hipocalcemia, Así pero es. ¿por qué causaría una hipercalcemia? Porque, por ejemplo, se compromete tanto la función renal que la misma fuga renal de calcio, que es típico de la insuficiencia renal, la reducción de la reabsorción de calcio, esto que genera la pérdida renal de calcio. Pero a veces se compromete tanto el riñón que esa misma fuga renal de calcio no va a ser posible por compromiso del mismo glomérulo. Es raro, por eso se pasa en casos raros y avanzados. Ahí puede haber cierto nivel de hipocalcemia. Pero no puedo ser como que raro, porque no se entiende muy bien el mecanismo fisiopatológico encima, que no es una asociación frecuente. Lo más frecuente es que se asocie hipocalcemia, insuficiencia renal, lamentablemente. Ahora, puede haber hipocalcemia en una insuficiencia, perdón, puede haber hipercalcemia en una insuficiencia renal,
una vez que has tratado el problema. Ahora justamente van a ver un poquito sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Mireia, cuando sea 7:15, mami, me avisas para cortar ahí y empezar. ¿Está bien un repaso de 15 minutos o quiere más repaso? Más, doctor, unos 20, por favor. Unos 20. Ya, 3 minutos más. Está bien, Entonces, doctor. el hiperparatiroidismo implica aumento de hormona paratiroidea. Habitualmente no siempre se acompaña de hipercalcemia. Hay tres tipos de hiperparo y por favor no tiene nada que ver con las divisiones que tenemos en hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no? O en hipotiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo primario por problema de la tiroides, secundario de la hipófisis, terciario del hipotálamo, no tiene nada que ver con eso en absoluto. El hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, es por una disfunción de la glándula donde existe un adenoma, un grupo de células que, a ver, normalmente la glándula paratiroidea te bota hormona paratiroidea cuando hay poco calcio y te bota poco hormona paratiroidea cuando hay mucho calcio. Pues algo ocurre en una célula X que empieza a ser indiferente a los niveles de, como que se alteran los receptores de calcio, y por lo tanto esa celulita interpreta que no hay mucho calcio y empieza a botar hormona paratiroidea sin control. Luego esa célula crece, se multiplica, hiperplasia y con el tiempo se genera un adenoma que no se palpa. Esto se puede ver con una ecografía de repente, pero es muy difícil de palpar un adenoma paratiroideo, justamente por la ubicación de las paratiroides. Ese es el hiperpara primario. El hiperpara secundario es un hiperparatiroidismo que aparece secundaria a una hipocalcemia prolongada. Ejemplo, insuficiencia renal. Si yo tengo una hipocalcemia prolongada de mucho tiempo, la hipocalcemia es un estimulante de la secreción de hormona paratiroidea y la hormona paratiroidea va a empezar a subir en su afán de querer mejorar los niveles de calcio. Pero como la hipercalcemia persiste, aumenta la cantidad de hormona paratiroidea y yo tengo un hiperparatiroidismo, pero con hipocalcemia. Es que el hiperpara no generó la hipocalcemia, sino al revés. La hipocalcemia generó el hiperpara. Este es un hiperparatiroidismo secundario, donde, a diferencia del primario, donde se afecta una glándula, en el hiperpara secundario se afecta a las 4 glándulas paratiroideas, las cuales empiezan a crecer en forma difusa, las 4, acompañada de hipocalcemia. Recuerden, la hipocalcemia como causa, o la hiperfosfatemia como causa, que también es otro estimulante de la secreción de hormona paratiroidea. ¿Y eso dónde se ve? Oye, en insuficiencia renal. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es la principal causa de hiperpara secundario, insuficiencia renal. Oye, ¿todo hiperparatiroidismo va con hipercalcemia? No, el secundario va con hipocalcemia. Insuficiencia renal. Y a veces esta hipocalcemia es tan prolongada, que es un constante estímulo día tras día, tras día, tras día, para esa célula paratiroidea, que luego esa célula paratiroidea como que adquiere autonomía. Y ya se acostumbra a botar hormona paratiroidea en presencia de calcio alto o incluso en ausencia de calcio, que empieza a botar un montón de hormona paratiroidea. ¿Ya? Eso se va a manifestar después de que corriges el cuadro clínico inicial. Me explico. ¿Un hiperpara secundario tiene cura? ¿Un hiperpara, perdón, primario tiene cura? Sí. ¿Cuál es la cura? Cirugía. ¿El hiperpara secundario tiene cura? Sí. ¿Cuál? Cuando eliminas la hipocalcemia. Por ejemplo, cuando haces un trasplante renal. Haces el trasplante renal, el hiperpara secundario desaparece. Les contaba que a veces hay situaciones, por ejemplo, hay un país en Latinoamérica que se llama Perú, donde la gente no le gusta donar sus órganos, prefiere que se los coman los gusanos, prefiere incinerarse antes que donar órganos, que puede servir mucha gente. Somos un país con la menor tasa de donación de órganos en toda Sudamérica, Latinoamérica y aledaños. ¿Ah? Eso de ahí nos damos caracho, damos vergüenza. Gente que tiene insuficiencia renal, gente que está esperando un riñón y espera año tras año tras año, y hace su hiperpara secundario, consigue el riñón después de muchos años, le trasplantan el riñón y espero que la hormona paratiroidea caiga y no cae. No cae, a pesar de que es corregido la causa del hiperpara secundario. En esas situaciones significa que las glándulas paratiroideas han estado estimuladas tanto tiempo que han empezado a adquirir toda su autonomía.
Y en esos casos, cuando has corregido la causa de la hipocalcemia prolongada y persiste la hormona paratiroidea alta, hablamos de hiperparaterciario. ¿Qué es el hiperparaterciario entonces? Es un hiperparasecundario que persiste a pesar de que corregiste la causa de hipocalcemia. El hiperparaterciario va con calcio alto. Ah, sí. Va con fósforo bajo, por supuesto. Y a diferencia del primario, no existe hiperparaterciario si no ha habido antes un hiperparasecundario. No existe. No existe hiperparaterciario, a diferencia del hiperparaprimario, en el hiperparaterciario hay una hipertrofia difusa de las cuatro glándulas. Difusa de las cuatro glándulas, que tiene un tratamiento que va a ser, obviamente, mucho más prolongado. Ya, chicos, por lo menos hasta acá. Así que voy a dejar acá la ventana abierta. Este, ¿Qué cosa vamos a repasar? No tengo la menor idea, así que mejor vamos a repasar vuestras preguntas. A ver, ¿qué cosa quieren, qué dudas tienen muchachos respecto al examen que van a dar mañana? Dicho sea de paso, las preguntas ya están listas, ya están, solamente colgadas ahí al sistema, ya están listas. Hay algunas preguntas, ¿cómo serán de trancas que ni yo las puedo responder? No, mentira. Son preguntas, que ustedes deben saber como médicos generales. No lo que ustedes van a hacer médicos generales, son preguntas, sencillas. Pregúntame cualquiera, así que empezamos una lluvia de preguntas. Cualquiera. Lindo quieren repasar. Una maravilla, ¿no, chicos? Doc- Doctor, yo tengo una pregunta, por favor. Dispara. Cuando hablamos de diabetes insípida exogénica, vamos a encontrar siempre la osmolaridad plasmática baja y la propia hormona no antidiurética baja, o hay alguna variante, porque también se puede aparecer. La diabetes insípida exogénica es ¿dónde está esto? Ya. La diabetes insípida exogénica es ese paciente que tiene algún problema eh, psiquiátrico, emocional, que toma agua en forma compulsiva sin mayor por costumbre, ¿ya? Típicamente estos pacientes van a tener, si tomas bastante agua, una reducción en su concentración de calcio por dilución. Y al haber una reducción de la osmolaridad, esto es básico, tiene que haber reducción de la osmolaridad para que exista reducción de la secreción de hormona antidiurética. Y cuando existe reducción de la cantidad de hormona antidiurética, aparece la antidiuresis y el paciente empieza a orinar mucho, porque como tiene una polidipsia, una polidipsia mentirosa, porque el paciente no es que tenga sed, sino que toma agua porque quiere tomar, pues, toma y toma y toma. No tengo sed, pero toma y... yo tengo algunos pacientes así, ¿ah? Me han dicho que tomar agua es sano. Tiene insuficiencia renal pero insuficiencia cardíaca y toma y toma y toma agua. Toma sus 4 galones al día. Entonces, ¿por qué orino tanto? Te pregunta. Es una consecuencia lógica que tengas poliuria. ¿Por qué poliuria? Porque no hay hormona antidiurética. Si tomas una gran cantidad de agua y agua y agua y agua, vas a orinar bastante, pero vas a una orina que es diluida. Entonces, por eso, entonces yo espero que mi concentración de sodio en sangre sea normal. En realidad en realidad va a estar un poquitín bajo, porque si no está bajo, no va a haber bloqueo de la secreción de hormona antidiurética. El detalle es que todo esto es totalmente reversible cuando dejas de tomar. En el concepto. Gracias, doctor. Dale, otra pregunta. Ah, esa era toda la duda. Bueno, Solo una consulta. En el caso de un paciente con hipopituitarismo, ¿necesariamente hay déficit de ACTH? no, no. Tú hablas de hipopituitarismo cuando cualquiera de las 5 glándulas pituitarias ha caído y las demás pueden estar normales. Sí, sí. Lo que yo les hablaba, ustedes habrán escuchado un orden en el cual aparecen las deficiencias. Y un orden. Esto no siempre ocurre para empezar. Yendo, perdón, hormona de crecimiento, luego cae FSH-LH, luego cae TSH y luego cae ACTH. ¿Ya?
Este orden se sigue en ciertos casos, en ciertos tumores, pero a veces nos sorprende que hay un déficit aislado de ACTH o un déficit aislado de TSH, qué sé yo. Lo que sí es verdad es que el eje gonadal es el eje más frecuentemente afectado, que es el eje más delicado, es el eje más delicado, ¿ya? Y entonces el hipogonadismo por problema pituitario ante un hipopituitarismo es algo común por la habilidad, por la fragilidad del eje gonadal, es básicamente por eso. Eh, hasta un estrés médico puede generar reducción de la secreción de FSH-LH, hasta un Cushing, ¿ah? Hasta una diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 descompensada puede generar una LH y una FSH que no se secretan con suficiente intensidad. Entonces recuerde básicamente eso. El eje más importante para buscar siempre, porque es mortal, es el eje del ACTH. Si tú quieres buscar un eje para beneficio del paciente, busca el eje del ACTH que es el más mortal en su déficit. Pero cuando tú buscas un eje para poder hacer el diagnóstico, un eje que sea más sensible en su ausencia para confirmar un hipopituitarismo es el eje gonadal, sin duda. Pero puede haber déficits aislados, sí, 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 sí. Eso no es sobre todo con hormona de crecimiento, por ejemplo. Ese que se asocia más a déficits aislados. Otra pregunta. Doctor, en el síndrome de Sheehan, ¿por qué nos va a interesar conocer el tamaño del adenoma? De Sheehan, ¿qué es lo que me preguntabas? No te entendí bien. ¿Por qué nos va a interesar conocer el tamaño del adenoma? En el síndrome de Sheehan no hay adenoma. En el síndrome de Sheehan es un crecimiento difuso de la pituitaria, básicamente por este crecimiento de los lactótropos. Hay una hiperplasia y una hipertrofia de los lactótropos. ¿Por qué? Porque los estrógenos placentarios, a ver, la glándula endocrina más grande sin duda es la placenta, pesa casi 1 kilo. La tiroides no pesa 1 kilo, el páncreas no pesa 1 kilo. Esa es la beta, es una glándula endocrina tremenda. Las chicas cuando se embarazan tienen una tremenda cantidad de estrógenos circulando en sangre. ¿Será por eso que las chicas cuando se embarazan se ven más bonitas? Yo me las veo más bonitas, con su pancita, pero más bonitas, se le ve más femenina, no sé. Yo las veo más bonitas. Cuando están embarazadas, ¿ya? Ese aumento tremendo de los estrógenos estimula los lactótropos y la prolactina empieza a subir en sangre conforme va aumentando la masa placentaria, sin ser una hormona de la placenta. ¿Y por qué aumenta la cantidad de prolactina? Porque aumenta los lactótropos, hay una hiperplasia difusa. Pero esa hiperplasia difusa no se acompaña de un aumento en la circulación. Por eso cuando viene el parto y es un parto mal controlado, un parto con un gran sangrado, este es el gran detalle, hay un parto con un gran sangrado, va a haber una apoplejía pituitaria, porque es una glándula que está creciendo y que requiere más sangre, y justamente cae la presión arterial por el gran sangrado. No hay un adenoma, no hay un adenoma, no hay un tumor pituitario, hay una hiperplasia difusa de la pituitaria. Puede ver en la resonancia, a veces no. ¿Mm? Otra pregunta. Doctor, ¿podemos encontrar casos de insuficiencia suprarrenal con hipertensión o, o siempre es hipotensión? Todo es posible. Es posible encontrar un paciente que tenga una insuficiencia suprarrenal. Pues es raro. En un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal, poco tuve una paciente que tenía o que tiene acromegalia. Y por la acromegalia ha hecho diabetes. Pero por el tumor acromegálico también está haciendo una insuficiencia renal. Y sin embargo, tiene cosas altas. En la insuficiencia renal yo tengo hipoglicemia. Y a pesar de que yo sé que no tiene una diabetes, por ejemplo, ¿ya? El cortisol interviene en la regulación de la presión arterial, es verdad, pero no es la única hormona. También interviene catecolaminas, también interviene la hormona antidiurética, también interviene aldosterona, ¿ah? Insulina. Entonces, es un eje más.
pero lo habitual es que una insuficiencia suprarrenal vaya con hipotensión o en el mejor de los casos con normotensión. Con hipertensión no es algo habitual, pero tampoco es imposible. Otra pregunta. Otra pregunta. Ah, no tienen dudas. Qué simpático, mira. O sea, yo espero unas buenas notas. Qué bueno, qué bueno. Chicos, ¿alguna pregunta? El examen es mañana a 10 de la noche, son 20 preguntas, dura 40 minutos, ustedes ya saben cómo es el sistema. Los tres grupos van a dar el mismo examen. Yo me estoy enterando que no sé qué grupo insisten en quejarse ante la universidad de por qué los tres damos el mismo examen. Y se quejan de todo, ¿no? Son peores que los congresistas. Algunos te preguntan, van a dar el mismo examen todos los grupos. Entonces, la nota de endocrino va a reflejar exactamente de todos los grupos quién va bien, quién va mal, quiénes son los mejores, quiénes son los peores, porque todos van a dar el mismo examen a la misma hora, el mismo y las mismas preguntas. Repito, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿cómo actuaríamos en un paciente que tendría un defecto en la secreción de ADH y también un defecto en el mecanismo de la activación de la sed? Por ejemplo, un paciente que tiene trastorno de conciencia. Un paciente que tiene, por ejemplo, diabetes insípida, pero secundaria a un TEC. Y por el TEC tiene del sensorio, por lo tanto no tiene el mecanismo de la sed. Ya. Esto te cuento que es más o menos frecuente, ¿ya? Y eso ya les expliqué un poco en clase, pero hay que hacer, voy a borrar algunas cosas. Lo que hay que hacer en un paciente de ese tipo. Tengo diabetes insípida secundaria a un TEC con trastorno del sensorio. Tengo que lograr, ahí sí, el mecanismo de la sed lo tienes bloqueado. Tienes diabetes insípida que te va a hacer deshidratar, ¿ya? Porque no se está regulando muy bien el mecanismo de la secreción de neuroantiolítica que se encuentra reducida y aparece la diabetes insípida con todo lo que eso trae, ¿no? Hipotensión, una hipernatremia, etcétera, etcétera. Si ese paciente no llega al médico está frito. Si ese paciente no llega a terapia intensiva, va a ser tiene que estar en terapia intensiva, idealmente. En terapia intensiva. Primero, lograr que el paciente tenga un balance hídrico que por lo menos sea cero. Es decir, la cantidad de orina tiene que ser igual a la cantidad de agua que entra. Segundo detalle. Hasta yo diría primer detalle en realidad. Funciones vitales normales. Mi balance hídrico es, no sé, positivo o negativo, pero el paciente hipotenso, cuidado, la hipotensión es más peligrosa. Entonces, en primer lugar, funciones vitales normales, buena presión arterial, buena frecuencia cardíaca. Segundo detalle, un balance hídrico cero. Tercer detalle, acá ahora sí vamos a lograr, tenga una anatremia y mejor, que tenga una osmolaridad normal. Tú logras esos tres y listo. Estamos tratando la diabetes insípida en un paciente que tiene trastorno de la sed. Y esto lo hace el médico. ¿Cómo logro funciones vitales normales? Logrando un balance hídrico cero. Logras un balance hídrico cero, logrando una anatremia que es normal, tus funciones vitales deben estar normales, a no ser que exista otra causa que explique funciones vitales. Listo. Si no, si persiste en la duda a pesar de mi respuesta, pues dígamelo. Para eso estamos. Ahora han habido tres, cuatro, cinco preguntas. Nada, esas serán vuestras dudas. O chicos, otra duda, cualquier duda que tengan. No pensarán que voy a repasar todas las clases. No se puede, es mucho tiempo. Es poco. Doctor, ¿qué complicaciones puede presentar un paciente con acromegalia? Aparte de la deformación facial que se puede considerar una complicación, un paciente con acromegalia tiene más riesgo de hacer algunas complicaciones cardiovasculares, por ejemplo, un infarto de miocardio o un desorden cerebrovascular,
puede ser diabetes mellitus de secundaria, puede ser problemas pulmonares, por ejemplo, hay más riesgo de cáncer, no solo cáncer colorectal, recuerden que en las hormonas lo que tú tienes es aumento de hormona de crecimiento, no de crecimiento. La hormona de crecimiento hace crecer tejidos, y si un tejido crece sin control, cáncer. Aparte de problemas, digamos, menos importantes, ¿no? Trastornos visuales. Eso es algo que no es importante. Sí, no es algo tan importante. ¿Por qué? Porque sin visión puedes vivir. Sí, de triste puede sonar trastornos visuales. Por ejemplo, la deformidad facial. Este, A este respecto, les voy a contar dos casos. Yo tenía dos pacientes, Lorenza y Agripino. Lorenzo venía de Catka y Agripino creo que venía de Chumbivil. Toda la fase acromegálica. Débiles, porque un acromegálico por definición es débil, no. Y con diabetes secundaria. No los veo hace 7 años. Se han muerto. La diabetes secundaria que tiene la acromegálica es una diabetes bien severa, bien intensa, bien fuerte. ¿Ah? Y eso a veces causa, por la misma diabetes per se, puede causar mortalidad. Otra pregunta. Doctor, en una mujer gestante, ¿cómo puedo diferenciar si está haciendo una hiperprolactinemia fisiológica o tal vez tengo una hiperprolactinemia? Esa es una pregunta interesante. Depende de los niveles. En una mujer gestante, la prolactina va subiendo mientras mientras va avanzando la edad gestacional. Pero habitualmente en una gestante, la prolactina puede llegarte, por ejemplo, a 40, por ahí 50, 60. Recuerden que el valor normal va de 0 a 20. O sea, hay un aumento, pero no es un aumento tan importante. Cuando tú tienes un prolactinoma, en un prolactinoma, lo que tú tienes es como cierta frecuencia prolactinas que pasan de 100. Tienes en una paciente gestante, prolactinas que pasan de 100, 200, piensa en una causa tumoral. Piensa en una causa tumoral. Y como son tumores que crecen bastante lento, no requiere tratamiento. Espera que la señora deje de lactar para recién hacer una evaluación. Tiene prolactinas más bajas, debe ser parte de la gestación. Y de repente tiene un prolactinoma que te está botando poquita cantidad de prolactina. Pues en esos casos va a ser bien complicado poder hacer diferencia. Bien complicado. Recuerden que ustedes cuando es gestante no se les somete a tomografía y obviamente tampoco se les debe someter a resonancia. Hay que centrarnos en el embarazo. Entonces, una gestante, a ver, otro detalle importante es, por ejemplo, cuando una gestante tiene galactorrea antes del segundo o tercer trimestre. Porque las chicas tienen galactorrea pues en el tercer trimestre. Pues si aparece galactorrea en el segundo trimestre, primer trimestre, oye, eso te debe llamar la atención y te debe hacer buscar niveles de prolactina. De repente esa paciente tiene una hiperprolactinemia que fue previa a la gestación, aunque al mismo tiempo tener prolactina alta previa a la gestación es un poco complicado, pues, porque si tienes prolactina alta previa a la gestación y sin tratamiento se entiende, no te vas a poder embarazar, porque la ovulación se bloquea cuando hay prolactina alta. Recuerden, el hipogonadismo es la forma de presentación de una hiperprolactinemia. ¿Mm? Otra pregunta, muchachos. Doctor, buenos días. Una consulta. Hola, En el síndrome cuéntame. adecuado de hormona antidiurética para corrección de la Ya. hiponatremia, ¿hasta cuándo usted recomienda para corregir, doctor? Y no producir lo que es la mielinitis pontina, si no me equivoco.
En el SIHAD la hiponatremia debe ser tratada hasta por lo menos llegar al 125. Es un método, vamos. Ojo, este es método de libros, ¿ya? Yo he visto hace poco una paciente con SIHAD, ajá, aquí en el hospital en la regional. Estaba con un sodio de 120, despierta. Estaba despierta la señora. Esto sí, pero digamos, en los textos, los límites de 125. Eso es a lo que tienes que llegar. Si un paciente ambulatorio, manténlo con 125, con un consumo de sal, qué sé yo, para lograr eso así. Pero si es un paciente que se encuentra hospitalizado, la reposición de sodio debe apuntar a llegar a 125 en la primera etapa, pero recuerden que lo que yo les contaba, la mielina espontánea no depende tanto, depende sí de la intensidad de la hiponatremia, pero principalmente depende de la velocidad a la cual se instala la hiponatremia. A la cual sacas al paciente de hiponatremia 110 y lograste 140 en 2 horas, lo jorobaste al paciente y te jorobaste tú porque tienes ahí te vas a ir a la cárcel por mala praxis. Velocidad. En medicina siempre. Hay que actuar rápido, pero la velocidad de tu terapia tiene que ir despacio, despacito, como decía Alfonso, despacito, despacio. Un paciente, son contadas las situaciones clínicas donde hay que actuar rapidísimo. Por ejemplo, un paciente que tiene una asfixia por cuerpo extraño en la tráquea, ahí tienes que actuar rápido, rompiendo la tráquea, de repente, cortando la tráquea de repente para sacar el cuerpo extraño. Esos ven niños, por ejemplo, qué sé yo. O un paciente que tiene una herida de bala, cheque el corazón, hay que estar rápido, o sea, cosas. Son muy contadas las situaciones clínicas que requieren una intervención, pero rapidísima, rapidísima, rapidísima. La mayoría de pacientes que llegan a la emergencia le da tiempo para poder actuar. Y el tiempo, aquí hay espacio para hacer las cosas bien. Otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, chicos, el examen empieza a las 10 de la noche. El examen va a durar 40 minutos. La plataforma que tiene, de repente eso es por Classroom, ¿no? El examen, mire, se pasa por Classroom. Sí, doctor, creo que normal podríamos hacer por ahí, pero habría que probarlo. Creo que hoy. Mm, a ver si ustedes pueden ingresar a Classroom, ¿no es cierto? Con el código que ingresé la anterior vez, recuerda que lo tengo anotado. Normal les puedo Claro, pasar para que. ajá, exacto, yo puedo darles porque el sistema que tiene la universidad, ay, es un parto hacer un examen a través de ese sistema. En cambio, vía Claro es mucho más sencillo. La digitación de la pregunta me refiero. Ni siquiera se puede, claro, aquí tengo medicina interna de octavo ciclo, ya, hay un código, a ver, les voy a, ay, dos minutitos. Antes, perdón. Tiene la clave, voy a hacer algo. A ver, vamos a un pequeño experimento, chicos, ¿ya? Mejor hago por Classroom, pues, que. Vamos a hacer por Classroom. A ver.